Hemos ido ya, ¿no es cierto?, viendo algunas semanas y, insisto, para ir avanzando en algunos puntos. ¿Qué vimos la semana pasada? Con la ayuda del Señor Jesucristo. Ya vamos a ir a los textos de hoy, vamos a continuar con el texto que tomamos la semana pasada, pero antes, ¿no es cierto?, para ir un poco unificando criterios. Cuando hablamos, ¿no es cierto?, del bautismo de Jesús, que fue lo último que tocamos la semana pasada, a menudo en nuestra mente queda y surge la interrogante, ese, esa situación que se produce cuando Jesús va a Juan el Bautista, Juan el Bautizante, y le dice, ¿no es cierto?, que se bautiza, y Juan se opone en principio y le dice que no, porque no podía, ¿no es cierto?, sino debiese ser al revés. La verdad es de que el significado y el propósito del bautismo de Jesús, dadas las condiciones y dado lo que también hemos mencionado sobre el bautismo de Juan, tuvo que ser completamente diferente el bautismo de Jesús a los otros bautismos que aplicaba Juan. Primero porque recuerde que el bautismo de Juan, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, Pablo lo enfatiza más cuando encuentra, ¿no es cierto?, aquellos discípulos que se habían sido bautizados, de Éfeso, que habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Pablo claramente hace una referencia directa en lo que estamos diciendo y lo que hemos dicho durante estos días. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, en el cual las personas daban fe y daban testimonio público que creían en aquel que había de venir después de Juan. Juan le preguntaba a la gente: ¿creen en aquel que viene? ¿Creen en el Mesías? ¿Creen en aquel que les ha de bautizar en Espíritu Santo y fuego? Y las personas que creían decían: sí, creemos. Y en acto de esa fe, de esa creencia, ellos se bautizaban. En eso, en resumen, consistía el bautismo de Juan. Por eso es que Pablo le dice, cuando estas personas le dicen que habían sido bautizados en el bautismo de Juan, Pablo les declara y les dice: sí, pero el bautismo de Juan era para arrepentimiento, confiando en aquel que había de venir. Entonces, y recibisteis el Espíritu Santo, y dice que ellos le responden: ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Entonces, esas expresiones de Pablo revelan y revisten, ¿no es cierto?, refuerzan más bien lo que estamos hablando en relación a este bautismo de Juan. Entonces, el bautismo de Juan consistía básicamente en un bautismo de arrepentimiento, en el cual aceptaban públicamente la fe en aquel que había de venir, la creencia en aquel que había de venir. Ese bautismo, por lo tanto, estaba dirigido a los judíos y a los prosélitos judíos. Hablemos de prosélitos, aquellas personas que se convertían al judaísmo, aquellas personas que eran, ¿no es cierto?, de otros pueblos, pero que se convertían al judaísmo y por lo tanto hacían también, renunciaban a su cultura y a sus dioses para convertirse al judaísmo. Esos eran los prosélitos. Y el bautismo de Juan estaba pensado solamente para los prosélitos del judaísmo y los judíos, obviamente, no para nadie más, ni para otros gentiles. Por lo tanto, la idea, insisto, reviste el propósito de que cuando la gente se acercaba, daban fe pública de que creían en el que había de venir, que era el Mesías. Por lo tanto, estaba pensado para ello. Entonces, siendo un bautismo de arrepentimiento, nos preguntamos: ¿Jesús debía arrepentirse? ¿Tenía algo de qué arrepentirse? ¿Venía en el propósito de todos los seres humanos y todos los judíos de la misma manera, que habían infringido la ley, que habían quebrantado la ley, los mandamientos, y que de hecho estaban en una condición, digamos, lejana a Dios? ¿Jesucristo estaba en esa condición? Básicamente no, y claramente no. Primera de Pedro 2:22 dice: el cual no hizo pecado, se refiere a Jesús, ni se halló engaño en su boca. Es decir, Pedro señala directamente que Jesús no conoció pecado, no hizo pecado, no engañó con su boca. Por lo tanto, Jesús, al venir a Juan, ¿venía a arrepentirse de algo, a dar testimonio de un arrepentimiento de algo? Claramente que no. Por lo tanto, no podía someterse a un acto que simbolizaba arrepentimiento, como insisto, era el bautismo de Juan. Y debió ser por este motivo que Juan no quería bautizar a Jesús, porque Juan estaba claro de que Jesús no tenía que arrepentirse de algo,
ni mucho menos dar testimonio en un arrepentimiento en fe para mostrar que él creía en aquel que había de venir, si era el mismo que estaba ahí presente. Por eso es que Juan, cuando se le opone al Señor y le dice, no, yo necesito que tú me bautices, si tú vienes a mí, y recuerda lo que dice Mateo 3:15, dice claramente, deja ahora, le dice Jesús, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Cuando Jesús le dice, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, lo que le está dando a entender era necesario que esto se cumpla, era necesario que cumpliese este paso que Jesús venía a mostrar por medio de ese bautismo. Pero aquí hay otra cosa importante. Bueno, antes de esto, hay otra versión, que en este mismo pasaje, una versión israelita nazarena del año 2011, y en esta versión, ese mismo texto que acabo de mencionar de Mateo 3:15 aparece traducido de la siguiente manera: permite o permítelo por ahora, porque conviene que cumplamos con todo lo que se requiere. Es decir, se traduce que cuando Jesús le responde a Juan, le dice, permítelo por ahora porque así es necesario que cumplamos con todo lo que se requiere, que refuerza otra vez la idea de lo que estamos hablando, es decir, de que el bautismo de Juan, Jesús le dice a Juan, es necesario, es requerido que se cumpla como toda justicia, o como debe hacerse, es requerido que sea así. Pero yo quisiera llamar su atención a algo que también vimos la semana pasada y que lo vimos así muy rapidito, y por eso quiero retomar nuevamente este pensamiento. En el libro de Lucas, en el capítulo 3 y en el verso 21, dice la Biblia que aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y escucha ahora y presta atención a esta expresión. Y orando, el cielo se abrió. Entonces, de acuerdo a lo que registra Lucas, dice que cuando Jesús se bautizó y cuando se abrió el cielo, dice que Jesús estaba orando. Quiero que usted preste mucha atención a esto, porque esto nos da la clave, el por qué Jesús se bautizó. Esto nos da no solo una idea, sino que respalda digamos, el propósito general de las Escrituras y de la revelación que más tarde Pablo también sostiene en relación al bautismo de Jesús, o más bien dicho, a lo que estaba ocurriendo con Jesús en ese instante. Este pequeño detalle puede ser muy significante y significativo, más bien dicho, pues el escritor, que es Pablo, el escritor de los Hebreos, dice que cuando Jesucristo entró en el mundo, y en el libro de Hebreos 10:5 dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Decíamos, y vuelvo a insistir en esto, que cuando Pablo declara en el libro de los Hebreos, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me propiciaste cuerpo, me preparaste cuerpo. Dice, cuando él entró en el mundo, si usted lee el libro de los Hebreos en el capítulo 10, dice que entrando en el mundo, es decir, cuando Jesús entró al mundo, y esto digo es un detalle importante porque esta expresión directamente no puede cumplirse cuando Jesús nació. Pensemos por un momento. Si dice, cuando entraste en el mundo, dijiste, sacrificio y ofrenda, no quisiste, no puede haberse referido cuando Jesús nació, porque siendo un infante, no podía haber hablado. Ni Jesús podía en ese momento, en el momento de su nacimiento, haberse cumplido esto. ¿Por qué? Porque sacrificio y ofrenda no quisiste, dice Pablo, lo dijo entrando en el mundo o cuando entraste al mundo. Por lo tanto, más bien esta expresión que dice Pablo se tiene que haber cumplido en otro momento. Y el momento en donde esta expresión cobra fuerza es justamente en el momento cuando el Señor está siendo bautizado. ¿Por qué? Porque el Señor, al iniciar su ministerio, dice la Biblia que al estar orando, lo más probable es que el Señor en esas condiciones, al comenzar su ministerio, Él en su oración estaba presentando su ministerio. Estaba, como quien dice, a la divinidad, Cristo, la parte humana, Jesús, el mediador en la parte humana, el Jesucristo, el Cristo mediador,
estaba, ¿no es cierto?, presentando su ministerio. Pensémoslo así. Es como cuando usted, ¿no es cierto?, tiene una responsabilidad frente al culto, como el de los sacerdotes y como el que usted tiene, y usted antes de comenzar el culto o antes de empezar su participación en la coordinación o en la predicación, usted ora al Señor y usted presenta lo que va a hacer. Es como cuando usted hace un ayuno. Usted presenta el sacrificio, lo entrega al Señor, lo presenta en función de lo que va a hacer. Ahora, piense por un momento, Jesucristo iba a entrar en el mundo en su ministerio. Dice, entraste en el mundo, ¿por qué? Porque recuerde usted que antes del bautismo de Jesús, el ministerio de Jesús no era público. Jesús todavía no comenzaba su ministerio para que la gente lo viese y él todavía no empezaba con los propósitos que la ley determinaba. Pero después de su bautismo, él activamente entró en su ministerio. Por lo tanto, esto cuadra plenamente en que cuando Jesús dice que estaba orando, y esto lo vamos a ver más adelante también en función de esto, dice que el cielo se abrió. Y se abrió y se oyó una voz que usted ha escuchado muy también en la Biblia y que lo ha leído. ¿Por qué Dios le habló? ¿Por qué se escuchó una voz más bien de las alturas al hombre, al Cristo, al terreno que estaba ahí bautizándose? ¿Por qué, no es cierto, se dio una voz en función de qué? Claramente el Señor en ese momento le estaba presentando su ministerio, estaba iniciando. ¿Me entiende? Pablo descorre el velo diciendo, dijiste. Esa expresión no aparece en ninguna parte de los evangelios, pero Pablo dice, dijiste cuando entraste al mundo, me propiciaste cuerpo. Estoy aquí para hacer tu voluntad. Y fíjese cómo cuadra la revelación de Pablo en lo que está ocurriendo con Cristo ahí. Ninguno de los apóstoles sabía lo que Jesús oró. Ninguno de los apóstoles escuchó lo que Jesús oró, ni aun Juan el Bautista dice que él escuchó las palabras de Jesús, pero él estando orando, Pablo ahora lo refuerza diciendo, dijiste, me propiciaste cuerpo, estaba escrito, ¿me entiende? Y ahora piense, vamos a ir a la escritura ahora. Fíjese usted, ahí ya tenemos el texto. Hebreos 10, 6 y 7 dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, fíjate que todas estas expresiones que Pablo está haciendo una seguidilla, están en función de que cuando entraste al mundo, dijiste, me propiciaste cuerpo, cuando entraste al mundo, ¿no es cierto? Dijiste, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Se da cuenta? Entonces, esto refuerza, insisto, lo que la palabra del Señor nos enseña. Refuerza que el Señor estaba presentando su ministerio ese día en el bautismo, estaba en la presencia de Juan y de los que ahí se encontraban, y sobre todo en la presencia de la divinidad, ¿no es cierto? Porque recuerde que la Escritura dice que en Jesús habita corporalmente la plenitud de la divinidad, es decir, Él era un cuerpo visible, pero Él, ¿no es cierto?, tenía que como cuerpo y como ser humano cumplir los propósitos que se requerían desde el punto de vista de la divinidad, la santidad de la divinidad. Entonces, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Se da cuenta la importancia entonces de lo que ahí está ocurriendo? Según el apóstol Pablo, entonces Jesús dedicó su cuerpo ante la divinidad, como estábamos explicando, para hacer su voluntad. Y obviamente esto era porque los holocaustos y las expiaciones por el pecado ya no eran gratos delante de Dios. Y este acto de dedicación solo lo pudo haber ocurrido mediante la entrega de que el Señor hizo en ese momento. Es decir, Él en ese momento estaba entregando su ministerio, presentándolo. Y de hecho, ¿no es cierto? Insisto, usted sabe que los evangelios y las escrituras después de los evangelios nos revelan la importancia que tiene el acto, no solo de Jesús ahí en el bautismo, sino de las expresiones de Pablo, en el sentido de que los sacrificios que hasta ese momento se llevaban, todos los sacrificios hasta antes de Jesús
orientaban o dirigían hacia Jesús, pero eran símbolos de Cristo. La Biblia nos enseña y nos dice que cuando se hacían los sacrificios en el Antiguo Testamento, cuando venían las personas y traían un cordero para ser sacrificado, ese cordero en sí no tenía el valor, sino en representación de aquel que simbolizaba. Me explico. El cordero sacrificado en el Antiguo Testamento no habría tenido ningún valor, sino en lo que representaba ese cordero. Es decir, ese cordero estaba representando a Jesucristo. Ese cordero representaba a Jesucristo. Ese cordero simbolizaba, ¿no es cierto?, la grandeza del Señor. Por lo tanto, cuando traían un animal, un becerro, un cordero, un toro, un macho cabrío, todos los sacrificios, dice la Biblia, todos apuntaban y hablaban de Jesús. Por lo tanto, esos sacrificios que representaban a Jesús, el valor que tenían era por medio de eso, que era Jesucristo, representando a ese Jesús, tenían el valor. Pero ¿qué pasa cuando los judíos, con el paso de los años, se volvió una costumbre? Se volvió simplemente un acto reflejo casi. Ah, pecamos, ah, hicimos lo malo, entonces no, tráete un cordero. María, tráete un cordero. Hay que sacrificarlo. ¿Por qué, Juan? Porque pecamos. Ah, sí, y traían el cordero. ¿Me entiende? Y cuando hacían ese acto, con el paso de los años, con el paso de los milenios, de los siglos, todos esos sacrificios perdieron importancia delante de Dios. Pero no porque el sacrificio no valiera, no porque la sangre derramada de los animales no tuviese, ¿no es cierto?, importancia, sino porque los hombres habían invalidado los sacrificios producto de su religión costumbrista, se habían acostumbrado a su religión que ya sus sacrificios no representaban sino solo un simbolismo. ¿Se da cuenta, mi hermano, que cuando las cosas se transforman en simbolismo, pierden el valor? Cuando son solo un simbolismo de algo, dejan de ser valiosos delante de Dios. La Biblia me enseña y nos dice enfáticamente que el arca del pacto representaba la habitación de Dios, la morada de Dios. El arca del pacto representaba la presencia misma de Dios. Y la Biblia dice que cuando el arca fue construida fue con ese propósito. Y Dios le dijo, esto va a ser, ¿no es cierto?, la figura de mi habitación. Cuando ustedes vean el arca sabrán de que yo estoy habitando ahí y estoy con ustedes. Por lo tanto, ellos tomaban la arca, dicen los sacerdotes, sobre sus hombros, no podía ser llevada por animales, porque la gloria del Señor no puede ser llevada por animales. Por eso es que el Señor se enoja cuando, ¿no es cierto?, cuando el hombre intenta llevar su gloria sobre otro elemento que no sea el hombre. Cuando la Biblia nos enseña que el Señor dijo que los sacerdotes los tomaran sobre sus hombros porque los sacerdotes tenían que sentir el peso de lo que significaba la presencia de Dios en ellos. Fíjese que no era un arca liviana, la Biblia dice que era más bien pesada, era de oro, era de madera, por cierto, pero estaba revestida en oro, no era liviana. Y cuando los sacerdotes le pasaban las varas entre las argollas y se las ponían en sus hombros, sentían el peso que significaba llevar el arca de Dios sobre sus hombros. Y tenía que ser llevada así. Entonces, era valiosa el arca. Pero ¿qué sucede? La Escritura nos dice que cuando llega un momento en que el arca, los israelitas la consideraron solamente un símbolo de glorias pasadas. Para ellos era un talismán. Para ellos se transformó en una figura de algo. Y recuerda cuando hubo una batalla en los días de Samuel, que dice la Escritura, ¿no es cierto?, de que los sacerdotes, o más bien, ¿no es cierto?, el rey mandó a buscar el arca y sacan el arca y la llevan al campamento de los filisteos, y usted ha leído ese pasaje, y dice que cuando llevan el arca y todos gritan y el pueblo, ¿no es cierto?, se sintió muy contento porque el arca estaba en el campamento y no, estamos seguros, aquí ganamos, seguro, con esto vencimos a los filisteos. Pero la Escritura me dice de que cuando vienen los filisteos y ven lo que está pasando, ellos incluso sienten miedo porque dice que diremos así, el buen nombre del arca era conocido,
los dioses de Israel, ellos nombraban los dioses, pero el Dios de Israel era conocido por todos los pueblos. Todas las personas sabían la grandeza de este Dios. Y dice que cuando los filisteos escucharon y alguien preguntó, ¿y por qué gritan tanto los israelitas? ¿Por qué están tan contentos? Porque trajeron su arca al campamento. ¡Ay, líbrenos! Nuestros dioses, porque el Dios de los israelitas es poderoso. Y ellos ya fueron a la batalla con miedo, pero para su sorpresa y para la sorpresa de los israelitas, dice que cuando ellos salen a la batalla, los filisteos pasaron por encima. Los filisteos los aplastaron. Los filisteos los derrotaron. Y lo peor de todo, dice que cuando derrotaron los filisteos a los israelitas, se robaron el arca, se la llevaron. Y esto también es importante porque usted debe entender de que en las antiguas culturas, cuando un dios, o cuando más bien dicho un pueblo vencía a otro pueblo, no solo era una guerra entre personas. Cuando un pueblo vencía a otro, ellos daban por sentado que el Dios que ellos adoraban era más poderoso que el Dios de los otros que ellos vencían. Por lo tanto, cuando los filisteos derrotaron a los israelitas, para los filisteos el Dios de los filisteos era más poderoso que el Dios de Israel. Y ellos con esa mentalidad se fueron y toman el arca como testimonio, como botín de guerra, se llevan el arca todos contentos, con el pecho así, ¿no es cierto?, agrandados, vencimos, somos los vencedores, ganó nuestro Dios, fue más grande que el Dios de los israelitas, y Dios calladito, porque esa es la gran diferencia entre Dios y nosotros. Dios podría ser soberbio porque tiene toda la autoridad para hacerlo, pero no lo es. Él dice, ¿no ha hecho mis manos todas estas cosas? ¿Qué casa me habéis de edificar? ¿No hice yo todas las cosas? ¿No es la tierra el estrado de mis pies? ¿No es el cielo mi trono? ¿Qué lugar me vais a edificar para mí? Él tiene todo el derecho para hacerlo, porque Él es grande, su poder es grande. Sin embargo, la Biblia dice que cuando toman el arca, Dios no dijo nada. No salieron rayos del arca, los israelitas habrían quedado muy contentos, ¿no es cierto?, que saliera un montón de luz, y todos los filisteos en el suelo, todos muertos, y todos los israelitas así, ¡ah, nuestro Dios! Pero Dios no tiene complejos de grandeza. Dios es grande, no por complejo. Dios es grande, no porque alguien le diga que es grande. Dios ni siquiera necesita que tú o yo le diga que Él es grande. Nosotros somos así. ¡Oh, qué bien, pastor, qué bien lo hace! Y yo me creo todo. Nosotros los seres humanos necesitamos que nos suben la espalda. Dios no es así. Dios no necesita. Él es grande aunque nadie se lo diga. Entonces, los filisteos quitan el arca y se la llevan a su terreno. Y es ahí la gran equivocación, porque la Biblia dice que ellos ponen el arca en el mismo templo donde estaba su Dios, porque para ellos era una presea, era un botín. Entonces, como había sido vencido, lo ponen al lado de su Dios Dagón. Su Dios grande, su Dios, ¿no es cierto?, de piedra, y lo ponen ahí como un símbolo de que era más poderoso el arca. Pero para su sorpresa, dice que después que ponen el arca, van a la mañana siguiente y su Dios estaba de bruces, inclinado ante el arca. Se rascaron la cabeza. ¿Qué está pasando aquí? Ya, no sé cuánto en realidad, porque el Dios era más o menos pesado, no sé cuántas personas requirieron ponerlo de pie, levantarlo otra vez a su sitio, y lo dejaron en su estado. Se van. Al día siguiente, otra vez el mismo acto. Y cuando ellos empiezan a encontrar en varias ocasiones, más de una, a su Dios de bruces, ellos lo tomaban y lo levantaban. Pero no conforme con esto, la Biblia dice que ya después, porque Dios es así, Dios no hay dioses delante de mí, dice él. Dios dice, no conozco a ninguno, solo yo soy Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que estaba dándole a entender Dios a los filisteos? Si sus dioses de palo, sus dioses de piedra, sus dioses de metal, no son nada. Yo soy el Dios verdadero.
Y dice que lo último que hizo el Señor es de que cuando llegan al templo, los filisteos encuentran que su Dios estaba sin cabeza y le había cortado las palmas de sus manos. O sea, lo desmembró. Y cuando ellos ven eso, dice que se asustan. Y ellos dicen, ¿pero qué está pasando? Y ahora recién empiezan a entender que el Dios de los israelitas no necesita a los israelitas para ser grande. Dios se defiende por sí solo. Ahora, yo quiero que usted me entienda algo y volvamos, retrocedamos un poquitito. El arca era el testimonio de que Dios estaba con ellos. Pero cuando el arca se volvió para ellos solo un talismán, cuando el arca para ellos era como quien dice un elemento visible para decir, este es nuestro Dios, aquí lo tenemos, este. Pero ellos en su corazón, recuerda lo que dice la Escritura, que antes de que pasase esa batalla y perdieran el arca, dice que en esos días, porque fue cuando Dios el Señor llamó a Samuel, dice que en esos días la palabra escaseaba, no había visión con frecuencia. Por lo tanto, ese era el estado del pueblo. El estado del pueblo era de que en esos días no buscaban a Dios, no le adoraban de corazón. ¿Se da cuenta? Eso significa, y usted dirá, pero que pastor se está yendo para otro lado, pero insisto, creo que es importante declararlo, porque los sacrificios, así como el arca, se habían transformado solo en talismán, solo en costumbre, solo en algo que para ellos, ¿no es cierto?, era repetitivo, pero había perdido el sentido. Por eso es que Dios dice, no que Dios se haya desdicho, porque él primero dice que hagan sacrificio y después dice, estoy hastiado de los sacrificios. No porque el Señor se equivocó, o sea, el Señor entonces, ¿por qué dice que ya no quiere sacrificios si él mismo los pidió? Lo que pasa es que el Señor instituyó los sacrificios porque representaban algo. Los sacrificios representaban a aquel que había de venir, por cierto, pero los sacrificios también representaban un acto de las personas de contrición y arrepentimiento. Pero ¿de qué sirve que una persona haga un sacrificio pero no esté arrepentida? ¿De qué sirve delante de Dios que una persona hable bonito, pero no siente en su corazón lo que habla? ¿De qué sirve que uno haga sacrificio si en el fondo, en su interior, no está sintiendo dicho sacrificio? ¿Sabe cuál es el problema de nosotros hoy día? En que nosotros también hemos hecho nuestros propios talismanes. Hemos hecho de ministros talismanes. Hemos hecho de hombres de Dios talismanes. Oh, no, es que el que nos predicó la palabra fue tal persona y esa persona casi la endiosamos. Hemos hecho nuestras propias arcas y se han vuelto talismanes, igual que los israelitas. Dios no quería esos sacrificios. Por lo tanto, cuando el Señor ya estaba hastiado de esos sacrificios, ¿acaso nunca leíste, le dice el Señor en una ocasión, misericordia quiero y no sacrificio? Porque los sacrificios en sí, el poder de los sacrificios estaba en la proyección, en la representación de esos sacrificios que hablaban de Jesús. Pero los hombres ya habían olvidado ese concepto. Para ellos, el sacrificar, ya en los días de Jesús, se hacían los sacrificios, pero ellos no valorizaban dichos sacrificios. Entonces, cuando el Señor entra en escena, Él viene obviamente a representar lo que ellos habían perdido y por esa razón es de que declara, ¿no es cierto?, la Escritura lo que nosotros sosteníamos, es decir, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije aquí que vengo, ¿se da cuenta? Está escrito de mí en el libro, vengo para hacer tu voluntad. Entonces, las expiaciones por el pecado ya no eran gratas delante de Dios. Y Jesús, entonces, cuando aparece en escena, dice la Biblia, que Él, entonces, al aparecer en escena, es cuando empieza a presentar una situación distinta. En el rollo está escrito de mí.
Vengo para hacer tu voluntad. Sacrificio y ofrenda ya no te agradaron. Pero como está escrito de mí, vengo para cumplir ese propósito. Y sabe, vuelvo a insistir, cuando Pablo descorre el velo, todo eso que está diciendo Pablo estaba ocurriendo en esa presentación del Señor en ese momento, en ese sacrificio que estaba presentando a través de su bautismo. Estaba presentando su ministerio. Por eso es que le dice a Juan, no, Juan, deja que se cumpla, deja que se haga, porque así es necesario, porque es preciso. En otras palabras, Juan, es necesario que yo haga mi presentación a la divinidad. Es necesario que yo presente mi ministerio. Es necesario que yo entregue, ¿no es cierto?, en esa oración que le estaba haciendo, todo lo que iba a ser su trabajo de ahí en adelante, porque su ministerio iba a empezar ahí, con el Señor y de hecho con los propósitos que estaban escritos de Él en las Sagradas Escrituras. Entonces, si la Biblia dice, si Jesús pertenecía por nacimiento a la nación judía, que estaba en un pacto nacional con Dios, era un pacto de la ley. Según el libro de Éxodo en el capítulo 19, dice que los israelitas estaban bajo un pacto de la ley. Por eso es de que está escrito de mí. Por eso es de que vengo, lo que de mí se habló, vengo a presentar, ¿no es cierto?, mi propio sacrificio. Por eso me propiciaste cuerpo. ¿Se da cuenta cómo cobra importancia la escritura en relación a lo que la Biblia nos enseña en este sentido? Cómo el Señor está justamente presentando su trabajo, su oficio, su ministerio en ese momento. Vamos a la palabra del Señor. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿se da cuenta? Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Claro, por eso es que volvamos a las palabras de Pablo que dice a los hebreos. Está escrito de mí, en el libro se escribió de mí, sacrificio, ofrendas no te agradaron, pero de mí está escrito en el libro. Vengo para hacer tu voluntad, vengo a cumplir lo que los israelitas fueron incapaces de valorizar en los sacrificios representados en los animales. Ahora vengo a hacerlo yo, vengo a entregarlo, vengo bajo la ley, vengo en un compromiso de la ley, correcto. Vengo a cumplir los propósitos de la ley. ¿Qué establecía la ley? Casi todo es purificado, dice Hebreos 9:22, según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por cierto, que si no había derramamiento de sangre, no había remisión de pecado, no podían perdonar los pecados. Por eso es que el Señor dice entonces, yo vengo bajo la ley, nacido de una mujer en un estamento bajo la ley, en un compromiso por la ley, pero vengo, ¿no es cierto?, a propiciar mi propio cuerpo, mi propio sacrificio. Vengo a entregar lo que tengo que hacer en función de mi propia vida. ¿Se da cuenta, mi hermano? ¿Se da cuenta, mi hermana, la importancia que tiene todo esto que nosotros estamos hablando? Entonces, debido a este hecho, Jesús ya estaba en una relación de pacto, porque él venía bajo la ley, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Estaba bajo un pacto con Dios, que era el Dios de la ley y el Dios de Israel. Era un pacto, ¿no es cierto?, con los israelitas. Él, porque él era israelita, él era judío, por lo tanto estaba bajo este convenio. Cuando se presentó entonces a Juan para ser bautizado, él iba más allá de lo que requería la ley. Él iba un poco más allá. Se presentaba él mismo, ¿me entiende? Se presentaba él mismo en una esencia de carne, a su Padre en una esencia divina, para hacer su voluntad. Usted como creyente, usted como hijo de Dios, usted como unicista, usted sabe de que no es un Dios orando a otro Dios. Para los que creen en tres dioses dicen no, que cuando él ora es un Dios orando a otro Dios. No, lo que nosotros entendemos es de que es el tabernáculo humano dejando el testimonio de que va delante de la presencia divina, o en otras palabras, es, ¿no es cierto?, la imagen del Dios invisible, es lo visible que está dando testimonio ante lo invisible para que quede el testimonio de que Él no era otro, sino el enviado desde el mismo cielo. Entonces, él, como
oficio hijo, él, como la responsabilidad que estaba cumpliendo de hijo, él dice, ¿no es cierto? Padre, vengo, lo que está escrito en el libro, para hacer tu voluntad. ¿Se da cuenta? Voluntad de esa divinidad. Voluntad que consistía en entregar su cuerpo preparado. Recuerde que el cuerpo del Señor había sido preparado, celosamente guardado durante milenios para un propósito excelso y maravilloso. Un cuerpo preparado. Y así eliminar los sacrificios de animales que se ofrecían por el requerimiento de la ley. Claramente usted lo entiende también que cuando el Señor estaba en ese momento empezando su ministerio y estaba entregando, por así decirlo, su trabajo, ofreciendo, ese es el término, él estaba ofreciendo su ministerio, la parte humana a la divina, estaba indicando en ese bautismo que él venía a cumplir con los propósitos que la ley determinaba. ¿Cuál? Mi propio cuerpo, mi propio sacrificio, mi propia ofrenda. Si sacrificio y ofrenda no quisiste, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que requiere? Pues entonces yo vengo para ofrecer y hacer tu voluntad. ¿Se da cuenta? Y eso estaba ocurriendo, ese ofrecimiento, esa entrega en ese bautismo. Entonces, el bautismo de Jesús no era meramente un acto simbolizando lo que Juan estaba haciendo a los demás. Ya lo hemos dicho, el bautismo de Jesús no podía ser igual que los demás porque los demás eran un bautismo de arrepentimiento. Jesús no venía a arrepentirse, pero sí se estaba bautizando en ofrecimiento, porque a partir de ese momento el mismo Señor estaba presentando su ministerio. Por eso era necesario ese bautismo. ¿Me entiende? ¿Lo ve un poco más claro ahora? El Señor entonces en ese momento, en el momento del bautismo, estaba ofreciendo su propio ministerio que iba a ser en sacrificio para terminar con los sacrificios terrenos que hasta ahí estaban o hasta ese momento vigentes. El apóstol Pablo entonces comenta que por la misma voluntad divina, esa voluntad que el Señor se estaba sometiendo, por esa misma, Jesucristo fue ofrecido y que Él se presentó delante del Señor, por esa misma voluntad nosotros también hemos sido santificados. ¿Se da cuenta? Esa misma voluntad por la cual en Cristo Él estaba ofreciéndose a sí mismo, usted y yo hemos sido hoy día también nosotros santificados. Mire lo que dice la Escritura en relación a este punto. Hebreos 10, 9 y 10 dice, y diciendo luego, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y fíjese con atención, quita lo primero. ¿Qué era lo primero? Los sacrificios, los corderos, los becerros, los toros, los machos cabríos. Quita lo primero. Quita esos sacrificios que eran representativos. Quita esos sacrificios que hablaban de. Quita esos sacrificios que eran tipos de mí. Quita lo primero para establecer esto último. ¿Qué era esto último? El mismo sacrificio del Señor, hecho una sola vez, bendito el Señor, y para siempre. Un sacrificio vivo, especial, genuino, un sacrificio santo. En el estudio pasado hablamos de la importancia de la sangre de Jesús y la importancia de su sacrificio. Hoy día volvemos a insistir. Quítalo primero para establecer esto último, ese mismo ofrecimiento que Jesús estaba haciendo en ese bautismo. En ese bautismo el Señor estaba entregando su propia vida a un servicio. No era una ilusión, no era una pantomima, no era, ¿no es cierto?, simplemente algo, un volador, como decimos nosotros, no. Lo que él estaba haciendo en Juan no era, no, hace normal, si Juan no importa, deja, ya para que tú quedes tranquilo, no. Deja, Juan, deja que es necesario, para que así se cumpla toda justicia. En otras palabras, para que así se cumpla todo propósito, todo lo justo determinado por Dios. ¿Qué era lo justo determinado por Dios?
es de que el hombre fuese de una vez por todas limpio por un sacrificio mayor. ¿Me entiende? Y luego añade, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Se da cuenta? En esa misma voluntad del Señor, esa voluntad somos nosotros santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Bendito, glorioso el cuerpo del Señor, bendito ese tabernáculo, bendito el que vino, bendito el que pagó, bendito y santo y el sublime, bendito el Rey soberano, bendito Jesucristo, que con su cuerpo glorioso vino a pagar por nosotros. ¿Se da cuenta lo valioso que es esto? ¿Se da cuenta la grandeza que tiene esto? La importancia de ese bautismo del Señor. Es importante, hermano. Es valioso el bautismo del Señor por lo que representa, insisto, en ese momento. Vengo a cumplir, a hacer tu voluntad. Vengo, quita lo primero para establecer esto último. Esas son las expresiones que el Señor determina en ese momento. En la ley mosaica, los animales eran primero ofrecidos antes de ser sacrificados. ¿Se da cuenta? Los animales eran primero ofrecidos, se ofrecían al Señor y luego eran sacrificados. Y Dios daba señal cuando aquel sacrificio era aceptado producto de haber sido ofrecido con sinceridad. Esto quiere decir, en la antigüedad, cuando los hombres traían, ¿no es cierto?, sus sacrificios, los ofrecían primero. Los traían delante del Señor, habían oraciones de por medio, ellos los ofrecían, lo presentaban, y después que los ofrecían y lo presentaban, cuando el Señor se agradaba de esto, el animal era sacrificado, y cuando el animal era sacrificado, producto de haber sido ofrecido con sinceridad, dice que ellos eran perdonados. El pueblo era santificado, el pueblo sentía la alegría de que sus pecados habían sido perdonados, porque habían traído con sinceridad ese sacrificio. Obviamente, eso, dijimos, en algún momento se perdió, dejó de ser valioso en ese sentido. Pero, insisto, primero los animales eran ofrecidos y luego sacrificados. ¿Sabe lo que está ocurriendo en el bautismo del Señor? ¿Sabe lo que está ocurriendo ahí? ¿Se da cuenta que ahora cobra otro sentido? En el bautismo de Jesús, lo que allí estaba ocurriendo era que el Señor estaba ofreciéndose. Él todavía no era sacrificado. Él todavía no estaba llevándoselo a un sacrificio, pero él estaba ofreciéndose, igual como en el antiguo pacto. Por eso es que el bautismo de Jesús era importante. Por eso es que el bautismo de Jesús era glorioso. Por eso es de que, espero que a usted le quede hoy día un poco más claro, por eso era lo que estaba ahí ocurriendo. Por eso el bautismo de Jesús tenía que llevarse a buen puerto. Por eso es que él le dijo a Juan, no, deja que es necesario que esto ocurra así. Deja que, porque es preciso que cumplamos esto. ¿Por qué? Porque lo que estaba haciendo Jesús ahí, en ese bautismo, estaba ofreciendo su sacrificio, su ministerio, antes de que él sea sacrificado. Él estaba entregando en ese momento. La esencia divina reconoció esta presentación de su hijo. Estamos hablando en la parte humana. Lo reconoció y lo ungió con el Espíritu Santo. Y eso nos dice la Biblia. Fíjese usted, acompáñeme en esta hora al texto en función de lo que, vuelvo a insistir, estamos conversando, la importancia que esto tiene. ¿Qué ocurre cuando dice la Escritura que el Señor fue delante de Juan y fue bautizado? Dice que el cielo se abrió. Dice que después que Jesús hubo subido del agua, dice que después que el Señor, o Dios, el eterno soberano, aceptó ese ofrecimiento, dice que se oyó una voz, Lucas 3:22, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Le pregunto, ¿por qué se dejó oír esa voz? ¿Por qué se escuchó ese testimonio? Por una razón muy sencilla, porque a Dios le agradó. Ese ofrecimiento
Se estaba ofreciendo. No se estaba sacrificando todavía, pero se estaba ofreciendo el sacrificio. Y a Dios le agradó la presentación de ese santo y sublime Jesucristo estaba siendo aceptada. La ofrenda estaba siendo aceptada. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea el Dios de los cielos, el Rey soberano, absoluto. Aleluya. Por eso es que hoy día insisto cuando Pablo dice, bendito sea el Señor. La importancia que tiene estos sacrificios, porque si las figuras de las cosas celestiales se santificaban con los toros y machos cabríos, las cosas celestiales mismas requerían de un sacrificio mayor, un sacrificio más sublime, que era el sublime sacrificio del Señor. Por eso de que, bendito sea Jesús, cuando Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice, hijitos, amados, fíjese con el amor que dice, hijitos, hermanitos, cuando alguno de ustedes, aleluya, hubiese cometido pecado, cuando alguno ha fallado, cuando alguno ha caído, no se destruyan ustedes mismos, no se queden tirados, no se vayan. Cuando alguno hubiese cometido pecado, aleluya, no se vayan del Señor, no se alejen de la iglesia. Hijitos, si alguno hubiese cometido pecado, tenemos alguien que intercede por nosotros. Si alguno hubiese cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Y cuál es el abogado? El mismo que intercede por ti, es el mismo que pagó por ti. Tenemos un sacrificio que habla por nosotros, y ese sacrificio es Cristo crucificado, ese mismo que está presentándose, aleluya, ese mismo que está ofreciéndose en el bautismo, está escrito en el libro de mí, en el rollo está escrito, vengo para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Ese mismo concepto que está ahí en el bautismo de Jesús es lo mismo que a nosotros, a usted y a mí, nos permite y nos hace tener la bendición de la salvación por medio de ese sacrificio de Jesús. Entonces, vamos cerrando este episodio. ¿Qué queremos decir entonces? ¿Que el bautismo de Jesús es valioso? Sí es valioso. Es valioso porque simplemente era para dejar contento a Juan. No. Juan lo entendió así primero. Juan entendió de que, pero tú no necesitas arrepentirte. Pero tú no necesitas venir que yo te bautice. Yo necesito que tú me bautices. Y tú vienes a mí. No, Juan. Deja que es necesario que esto ocurra, que esto acontezca, porque es necesario que se cumpla toda justicia. Lo que Juan no sabía es que cuando Jesús en ese momento, mientras iba entrando al agua para que Juan lo bautice, Jesús iba presentando su sacrificio. Jesús iba ofreciéndose delante de la divinidad. Jesús iba entregando su ministerio que iba a comenzar. Y por lo tanto, cuando sube luego del agua, este es mi Hijo amado. En él tengo complacencia. Este es mi Hijo. En otra de las expresiones dice, a él oíd. El Señor da testimonio en ese momento que a partir de ahora de Jesucristo iba a comenzar una nueva etapa. Iba a establecer lo postrero para quitar lo primero. Ya nos iban a necesitar toros, machos cabríos, ovejas. Ahora solo la sangre preciosa de un cordero, como sin contaminación, un cordero hecho más sublime que los cielos, Jesús, el santo y verdadero. Por eso ese día, en ese bautismo, el que estaba presentándose no era otro, sino el mismo que había entrado desde las alturas. Por eso entraste, llegaste, te ofreciste, bajaste
fuertes, aleluya. Por eso Jehová dice, ¿no es cierto?, que Él hollaría las alturas de la tierra, habían dicho los profetas. Por eso, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios está aquí. Por eso el que estableció los sacrificios, ahora Él mismo ha venido para quitar estos sacrificios, para presentar su propio sacrificio. Él mismo que los hizo a todos, ahora viene a pagar por todo de una sola vez. La sangre, ¿se da cuenta lo que decíamos? Esa sangre gloriosa que el Señor le puso a Adán, esa sangre celestial, y que después el hombre la corrompió y pasó a todos los hombres el pecado. Ahora el Señor venía con una sangre distinta, porque era la sangre que Él había reservado en los cielos. Venía con esa preciosa sangre para, por medio de esa preciosa sangre, a cumplir el lavamiento de todos los seres humanos. Con su sangre gloriosa, Él iba a limpiar a todos los seres humanos, hasta usted y hasta mí, hoy día aquí. Estamos de modo virtual, sí, pero a pesar de eso sentimos que el Señor está aquí, sentimos que el Señor está donde usted está, porque el Señor pagó el precio suyo, y la sangre del Señor, la sangre de Jesús, es una sangre gloriosa, perfecta, bendita, sin contaminación. Aleluya. Y ese día, en ese bautismo, en el bautismo de Juan, los que estaban ahí fueron testigos presenciales de que ese ofrecimiento estaba siendo aceptado. Ese sacrificio no llegaba todavía, pero el Cordero estaba siendo aceptado. ¿Por qué? Por la divinidad, porque se estaba refiriéndose en estas palabras: este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado. Por eso es valiosísimo lo que dice Lucas, y es valiosísimo el bautismo de Jesús en ese día junto a los suyos. Que el Señor añada bendiciones. Estaríamos llegando hasta aquí, ¿no es cierto? No saco nada con avanzar más, porque vamos a quedar a mitad de camino, porque el siguiente episodio, lo siguiente que corresponde a nuestro estudio, es el bautismo de los seguidores de Jesús. El bautismo que empezó a aplicarse después, ¿no es cierto?, de que el Señor ya comenzó su ministerio, y lo que viene hasta el día de hoy. Por lo tanto, pero creo que el bautismo de Jesús era tremendamente importante, por eso necesitaba un capítulo especial y aparte, para que a usted le quedase clarito en función de por qué ocurría. A menudo, insisto, nosotros nos preguntamos ¿y por qué? Y generalmente dábamos respuestas así como muy volátiles. Es que el Señor... Y la verdad es que yo había inquirido siendo joven muchas veces preguntando sobre el bautismo, y la verdad es que nunca me habían dado respuestas satisfactorias, pero creo de que leyendo la Sagrada Escritura y encontrando estos mismos propósitos, hoy día tiene sentido. Hoy día para mí tiene totalmente, digamos, sentido todo lo que el Señor ha hecho y todo lo que ocurrió, y por qué razón Juan entendió a partir de ese momento la importancia que tenía que Jesús hubiese sido bautizado, y en ese ofrecimiento estaba inaugurando su ministerio y presentándose, ¿no es cierto?, en ofrecimiento antes de ser sacrificado, como el animal era primero ofrecido y luego sacrificado. Jesús estaba ofreciéndose en ese momento y luego iba a venir el sacrificio. Que el Señor Jesucristo les bendiga.